Información de último momento, y esta es una triste noticia, por cierto, porque murió la periodista y presentadora de televisión Débora Pérez Volpin. Débora había ingresado a la Clínica Trinidad para hacerse una serie de estudios por una operación de una hernia que tenía que someterse a esa intervención quirúrgica. Una serie de estudios por una operación de una hernia. Estoy triste, ¿qué querés que te diga? Yo no lo puedo creer, la verdad. No lo puedo creer. ¿Cómo me gustaría, donde estés, Débora, que sepas que te están recordando con mucho amor y con agradecimiento? Dios mío. Acaba de morir en la clínica Sanatorio Trinidad. Indica que Débora había ingresado a la Clínica Trinidad para hacerse una serie de estudios por una operación de una hernia que tenía que someterse a esa intervención quirúrgica y allí murió. Digamos, no puede ser que sucedan estas cosas. La causa fue caratulada como homicidio culposo tras la denuncia presentada por la familia. El juez Gabriel Guirlanda ordenó un allanamiento allí en el Sanatorio de la Trinidad. El pedido se inicia porque la pareja de Débora Pérez Volpin, un colega, Quique Saco, fue a la comisaría, apenas se enteró, fue a la comisaría, hizo la denuncia y pidió que se abriera una causa para investigar este tema. La anestesista que la atendió durante la endoscopía en la que murió, como bien marcaba Leo también, agregamos más sobre esto, se presentó ante el juzgado, se puso a disposición de la investigación tras reconocer que fue ella la que le aplicó la anestesia a la víctima. La autopsia confirma que el elemento determinante que generó toda esta tragedia fue el pasaje de aire desde el esófago hasta la zona de la cavidad torácica, el mediastino, y la generación de lo que se llama un enfisema subcutáneo, es decir, entró aire dentro de la piel, debajo de la piel. Pinchar el pulmón. La pleura. La pleura. Eso hace que se desinfle y eso empezó a tener la falla respiratoria. A partir de los estudios preliminares de la autopsia de Débora Pérez Volpin, las miradas se dirigieron hacia el médico endoscopista, el profesional que llevó adelante el estudio médico del cual nunca pudo salir con vida la periodista. No podemos entender todavía cómo nos ha cambiado la vida de un momento para el otro. Y si en el camino encontramos lo que hoy sospechamos que tiene que ver con el entorpecimiento en la investigación de la clínica, vamos a ser los primeros en pedirla, la detención. Todo nos hace suponer que esto no debería haber terminado así. Lógicamente, porque tiene una probabilidad de complicación del 0,01 en el mundo. Bueno, nos sigue conmoviendo el caso, ¿eh? Bienvenido César Carosa, acá está el doctor. Y está el doctor Claudio Santamaría. Gracias por estar, Gracias Claudio, por que siempre trae todo como para que podamos entender un poco mejor. Porque antes eran como suposiciones de qué pudo haber pasado con Débora. La anestesista automáticamente se presentó, entonces parecía que ella no tenía ningún tipo de responsabilidad. Bueno, y finalmente los dos... Sí. ¿Qué están ya condenados? ¿En qué instancia están? Hay una imputación y el juicio aparentemente empezaría, creo que después de la feria... No, en el 2019. El juicio empieza después... Al año que viene. El año que viene. O sea, febrero o marzo debe Sí. venir. Ahora, en este momento, lo que consideró el juez es que por las pruebas y por lo que tiene que ver con las pericias médicas que se le hicieron, había, digamos, fundamentos suficientes como para la imputación de los dos. La clínica no, porque en un momento ahí recién veíamos, ¿no? Que se habló que ocultaban información. No, hoy por hoy el tema fue así. El tema es, hoy por hoy los que están imputados son ellos dos. Después habrá que ver la responsabilidad objetiva, es decir, que tiene bajo sus dependientes la clínica. Lo que sí hizo la salvedad el abogado de Pérez Volpin es que en su momento, cuando ella empieza el proceso, la atienden en la casa. Y ahí el médico que le mandan hipotéticamente, por lo que pude ver de la clínica, no le da la medicación adecuada. Esto le traería como
consecuencia más dolor, y ahí es que va a la clínica. Finalmente dicen que la autopsia, quizás el doctor me pueda seguir acá, lo que había detectado es que ya había expulsado un cálculo y que no hubiera sido tampoco necesaria ese estudio, y ahí está donde ellos dicen que... O sea, todo hicieron mal. El medicamento, después mandarle ese estudio y después le hicieron mal el estudio. Ahí es donde dice el médico que quizás la clínica debiera responder porque dicen que ocultaron la información de que ya sabían que no debían hacer ese estudio porque no era necesario. Pero en un momento, ¿no había pedido información de la endoscopía esa propiamente dicha y no encontraban el CD? El aparato, como que no había grabado la Por eso, máquina, porque ¿no? supuestamente, para que la gente sepa, que lo deben saber, todas las endoscopías se graban y después se analizan. ¿Y justo esa no estaba? ¿Esto había pasado? Algo así sé que en el medio del proceso se intentó. Lo que pasa es que, a ver... Eso es sospechoso también. Y sí, lo que pasa es que frente a una muerte de esta naturaleza, que tomó la repercusión pública que tuvo frente al allanamiento, o sea, ya las clínicas saben que las van a allanar, no van a esperar a... Claro. A ver, doctor, ¿nos puede explicar? Porque lo que va a contar ahora fue exactamente lo que le pasó a Débora Pérez Volpin, no por especulación, sino por resultado de la autopsia. Ya está comprobado. Está comprobado y además avalado por el juez. Doctor, ¿nos puede explicar bien qué fue lo que pasó? Sí, hay dos cosas muy importantes para decir. Primero, que el primer juez renunció y este juez acaba de hacer un informe de 80 páginas donde queda demostrado por la autopsia y por los estudios que se hicieron qué pasó. Incluso tiene el testimonio de la instrumentadora que estaba con los dos, con el endoscopista y el anestesista, y todo el cuerpo médico que fue a socorrer cuando empezó. Quiero decir primero que la endoscopía, este es un corte que usamos en la escuela para poder mostrar, es este tubo que yo estoy metiendo acá, entra por la boca, pasa por la faringe, entra al esófago, y el endoscopio, que es flexible, así como estoy mostrando ahora, no perfora. Y acá hago una salvedad que es muy importante, que contaba recién el abogado. Hay una presunción que se cambió el endoscopio que se dio a la justicia. ¿Por qué? Porque la autopsia encontró sin duda alguna que en el tercio superior del esófago, acá, hay una perforación. Y eso fue lo que hizo que entrara el aire. Entonces, ¿cuál fue el primer error? Le perforaron el esófago. ¿Cuál fue el segundo error? ¿Eso por mala praxis, por incompetencia del doctor endoscopista o porque el endoscopio está en mal estado? Puede pasar. Pueden pasar tres cosas. Una, un error del endoscopista. Dos, una falla en el aparato. Por eso se cree que cambiaron el aparato. El aparato. ¿Pero eso para qué? ¿Para inculpar al endoscopista? El endoscopio tiene una cámara de televisión que vos ves, no se graba habitualmente, puede grabarse o no, vos podés verlo, de hecho se ve cuando ingresás. Tiene además una luz que te permite ver el recorrido. La autopsia demostró que no tenía lesión previa. Esta perforación sangraba. Quiere decir que fue de ese momento. Porque en un momento especulaban con que ella ya tenía lastimado el esófago, con una úlcera del esófago, y no fue así. Eso está comprobado que no fue así. La autopsia demostró claramente que esa lesión fue en ese momento, lo que llamamos aguda, en ese momento. Le perforan el esófago, doctor, ¿y cómo sigue? Bueno, ahí viene el segundo error. El primero es la perforación. El endoscopio, el esófago... Pero no me queda bien claro el error de quién fue. ¿Fue el error del endoscopista o porque estaba en mal estado? Hasta ahora lo que sabemos, José, es que el error es del endoscopista con la primera perforación. El esófago... Pero disculpe, lo interrumpo porque quiero... Pero usted nos dijo recién que era muy difícil porque eso no pincha y no perfora, el endoscopio. Si vos tenés esto que yo traje es una maqueta, el endoscopio es flexible y si vos haces así se dobla. Hay muy pocos casos, es un plástico flexible. Es muy, entonces, pero te quería decir, tiene una luz, una cámara y tiene además una tijera. ¿Por qué? Porque si encontramos algún pólipo, que es el crecimiento, lo podemos sacar. Se va abriendo camino, digamos. Podría ser que el endoscopio se salió la tijera por error humano o por falla del equipo y eso es lo que lo perforó. Si no un endoscopio, digo para toda la gente, yo me hago endoscopías, cada uno de nosotros, que no tenga miedo a hacerse una endoscopía porque la verdad que es un procedimiento seguro. Hubo una falla o del equipo o del operador. Y la segunda cosa que fue lo que mató a Débora, el esófago, si este fuera el tubo del esófago más grande, está colapsado. Yo para poder verlo le insuflo aire. El aire que entró normalmente es muy poquito, lo de una jeringa.
Acá el aire que le entró a Débora fue tan masivo que le comprimió los pulmones, le comprimió el corazón e incluso llegó hasta el cerebro. O sea que la falla es, primero la perforación, la entrada más... Por eso se cree que el equipo porque falló. ese aparato larga aire, ¿no es cierto? Sí, pero en una doctor? cantidad mínima. Insufla como yo te estuviera hablando despacito. El aire que entró fue lo que comprimió los pulmones. Perdón, ¿y dónde entró ese aire? ¿Cómo entró? Claro. No, eso ¿Cómo es cuando entró le ese hicieron aire? la maniobra. El La aire- maniobra de resucitación. Ahí la terminó probando. No. Antes. La autopsia demostró, primero le perforaron el esófago. Sí. Segundo, le entró aire al tórax. ¿Y que de es dónde una entró joda. ese aire? ¿Cómo entró? Ese aire entró en primer lugar por el endoscopio, que tira aire. Y nadie se dio cuenta hasta que este aparatito, que se llama oxímetro de pulso, Que lo tenía que conectado lo ese al tenía dedo. conectado, la instrumentadora dice que la sangre anestesista está saturada. o lo escuchó o lo vio, pero tardíamente, y cuando vio que no saturaba bien, quiere decir que no respiraba, ya había empezado el paro cardiorrespiratorio. Una observación Lo ahí. debería haber visto antes la anestesista. Disculpame, digamos. ahí Sí. se hago una observación. Justamente en los escritos que presenta el querellante, es decir, los abogados de la familia de Pérez Volpin, dicen que evidentemente, a criterio de ellos, la anestesista habría estado distraída. Esto que dice el doctor que debió haber advertido fueron minutos en los que quizás ella podría haberse salvado, pero evidentemente, o por una cuestión de relajación o de distracción, no advirtió esto que ¿Esto es debió haber verdad? advertido. Esto es verdad, e incluso es más complejo. La anestesista se dio tardíamente cuenta que esto falló, le ordena al endoscopista retirar el endoscopio y pasa algo que es terrible. Un anestesista, la especialidad es colocar un tubo endotraqueal para poder ventilar a un paciente. Un paciente entra en un paro cardiorrespiratorio, el corazón deja de latir y uno deja de respirar. Vos lo que haces es, pones un tubo dentro de la tráquea y a través de eso le pones oxígeno y el paciente se salva. No logró intubarla en todo el proceso. ¿Pero por qué no lo logró? Eso entre media hora y llegó otro médico media hora después que lo fueron a Pero en llamar. media hora no pudo poner el tubo para darle No oxígeno. pudo ponerle el tubo. ¿Pero por qué no pudo? Ella dice que no se veía. Ahora vino otro médico media hora después que estaba en paro cardiorrespiratorio, y la intubó en 1 minuto y medio. Eso figura en la autopsia. O sea del que paciente. una traqueotomía tampoco se puede hacer. No se le ocurrió. No se le ocurrió hacer una No se le traqueotomía. ocurrió hacer pero en una media traqueotomía. hora no se le ocurrió una traqueotomía. Ahí fallaron por eso digo. Por el algo están imputados, ¿no? Pero bueno, pero cualquiera. La no, verdad yo que- soy Claro, guardia, porque sé que hay que es- hablar. por algún lado le sacas el aire. La de alguna suma de manera. errores es muy grande. Incluso el procedimiento se complicó porque al ponerle ella no poder entubarla, le puso una cánula laringea a esta altura y eso complicó el cuadro mucho más. Perdón, lo que indica lo que tenía en el dedo, que es lo que da la alerta. El oxímetro de pulso. ¿El oxímetro qué indica? ¿Qué es lo que se ve Que no ahí? tiene oxígeno. Ahí ves cómo está saturando la persona, quiere decir cuánto oxígeno reciben los La tejidos, sangre. la sangre a través del pulmón y te marca qué Los latidos. pulso tenés. Este equipo tiene una alarma visual y sonora. La instrumentadora dice, no sé si no lo vio o no lo escuchó. ¿No sonó? La respuesta fue tardía. De hecho, el paciente está de costado. Cuando ve que falla, le dice a la instrumentadora, llama a la cardióloga. La chica de la instrumentadora sale y cuando vuelven ya habían retirado el endoscopio y fracasaron las maniobras de reanimación que deberían haberla resucitado del paro cardiovascular. Y además A ver, ella se doctor, infla doctor, toda, para- ¿no? para Ella ponernos un- se espera, infla espera. toda además, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Se infla toda al Bueno, recibir- la entrada de aire fue tan masiva, digo, eso no pasa en un endoscopio común. Por eso cree que se cambió el endoscopio o falló. O sea, falló el anestesista, falló el endoscopio, el endoscopista. Y falló el anestesista en las maniobras de La tormenta reanimación. perfecta. No sabemos la si el famosa endoscopio tormenta falló, Claro, fallaron Y todos. pero por lo que está contando tendría que haber Falló la fallado. clínica porque previa. No lo sabemos. La Todavía no se entrada de sabe. aire masiva, digo, es por una falla. es por una falla. Pero no que sé es un si del botón que opera- apretás que larga claro, aire. de un operador. Por eso, o, a eso voy. Digo, puede ser del operador o puede ser del instrumento. El abogado de la familia cree que le cambiaron. Voy a contar algo que sé a ciencia cierta. Cuando la justicia investiga y allana, no fue ningún perito del juzgado del primer juez. Sí, el juez no fue. El No, juez, y no fue nadie. Gabriel fue Los vergonzoso. policías Irlanda no tuvieron fue. que llamar, porque un policía no tiene por qué saber qué es un endoscopio, y ahí le dieron el equipo. Por eso digo, es muy raro la perforación, es una cosa extraordinaria,
y la cadena de eventos que complicaron no, y no hubo mataron uno a Débora, favor. Fue todo fallaron y todo todos mal, los procedimientos todo mal. y todos los equipos. Vamos a ver lo que decía José, esto, cuando en Tele9 daban, digamos, informaban del procesamiento. Mirá. ...6 de febrero, Sanatorio La Trinidad. Débora Pérez Volpin había llegado con dolores abdominales y le indicaron una endoscopía. Un mensaje a su pareja pidiendo que la buscara tras el estudio fue el último contacto con la realidad. Después, la anestesia, la perforación esofágica, el intento de reanimación con bolseo y el colapso pulmonar. La muerte de Débora produjo dolor y desconcierto y una imperiosa necesidad de verdad. Desde un principio, la familia apuntó contra el endoscopista Diego Balolenquier y la anestesióloga Nélida Puente. Y ahora, ambos están procesados por homicidio culposo y embargados por 1.700.000 pesos. El juez Bruniard sostuvo que el endoscopista no pudo explicar qué causó que una paciente sin ninguna patología previa presentara el enorme desmejoramiento en su salud que finalmente terminó con su vida. El juez habla de un incorrecto manejo del equipo a su cargo, lo que produjo una lesión en la vía digestiva que generó el paso de aire a la zona del tórax. A la anestesista, en cambio, la hace responsable por su accionar tardío e incorrecto. El juez sostuvo que demoró en colocar la máscara laríngea, que no intubó a la paciente y que la reanimó insuflando más aire que el que ya tenía. Confiada en que se trataba de un estudio de rutina, desatendió los signos vitales de su paciente, dice el fallo. Creemos nosotros que en la resolución del juez hay algunos aspectos que no se corresponden con los informes médicos que estaban en la causa y por eso vamos a apelar esta resolución porque estimamos que de los informes médicos que hay en la causa no surge ninguna responsabilidad para la anestesista. No hay un informe médico que condene el accionar del anestesista. Se está diciendo no hizo tal cosa o dejó de hacer, pero no hay ningún informe médico que esté valorando en forma puntual lo que el anestesista hizo o dejó de hacer y respecto de lo cual se expide el juez. La autopsia había descartado que las heridas sufridas por Pérez Volpin fueran preexistentes a la endoscopía. Esa fue la clave de este procesamiento, que ambos médicos podrán apelar a una instancia superior. 4 meses y medio pasaron. La justicia empezó a hablar, pero aún quedan dudas, muchas dudas. Quedarán muchas dudas, pero la certeza es lo efectivo que fueron todos. La anestesista, sí, porque ella el está muerta. endoscopista. O sea, evidentemente alguien hizo algo mal. No, por eso. Ella Igual murió quiero hablar por con César porque me impresionaba algo que hablábamos, que ¿cuál es la condena para esto, César? Ellos van por el artículo 84 del Código Penal, habla de negligencia e impericia en el arte de su profesión, pero ¿qué pasa? Aquí lo que más probable pueda ocurrir es que los inhabiliten por un plazo de 5 a 10 años, tal lo prevé el artículo, porque no es una muerte dolosa, ya está caratulado como culposa. Claro. No hay la intención de matar, entonces desde ese lugar yo considero que lo que va a ocurrir es que los van a inhabilitar por una determinada cantidad de años, más allá, Pero entonces del un médico embargo. nunca puede ir preso si se está... No, es diferente. Si está dado vuelta mirando el partido de fútbol y se le muere un paciente atrás, no tuvo la intención de matar. Si la anestesista realmente se comprueba y fuera así, que se distrajo y Débora estaba teniendo problemas y se muere, aunque no tenga la intención... No, y bueno, pero no es obvio que no va a haber intención. Un médico nunca tiene intención. Puede haberla, claro, puede haberla. Bueno. En este caso no, pero ¿cómo va a haber intención a mí igual de lo que que el me médico llama te la mate? atención es que no se habla de ciertas cosas que, hablando en off con gente del universo de endoscopistas y demás, sí, médicos por supuesto, te dicen respecto a que hay en muchas clínicas una cuestión de que muchas veces se tercerizan, de que hay aparatos que son viejos, de que se usan a veces a gente que no tiene la experiencia necesaria. Es que entre los médicos también se cuidan. Por eso, entre los médicos... va esto como pie para que tanto el doctor como el abogado puedan explicar qué es lo que se sabe respecto a esta clínica de la cual no se habla tanto.
La realidad es que hay varios casos ya en la clínica como antecedente. Está el caso de Ricardo Ford está siguiendo vos, que vamos a hablar de eso. Bueno, los médicos ahora están imputados. ¿Están imputados por el caso de Ricardo? ¿Y la clínica nunca es responsable? La clínica tiene una responsabilidad objetiva. Lo que pasa que en el caso nuestro la secuencia fue diferente, claro. La secuencia fue diferente y no hay 2 médicos, sino que hay 10. Es toda la cadena de médicos que tuvo Ricardo durante su enfermedad la que están imputados y son médicos no fue una maniobra en sí, sino exactamente, un error es de concepto. Es una causa, si bien todo surgió en una internación, el fondo de la cuestión es diferente, más allá de que sí, puede ser que se hablara, que nunca vieron, puede ser que hipotéticamente si hubiera habido una infección maltratada también podría haber una responsabilidad amparada en el artículo 89. Justamente nosotros, la causa se encaró de otra manera porque nosotros nunca hablamos de mala praxis en la causa de Ricardo, lo que dijimos es, queremos saber de qué falleció, porque cuando Ricardo fallece, sale un parte médico que dice que Ricardo fallece de una hemorragia masiva y después sí lo que quedó efectivamente probado es que no murió de eso, sino de una infección generalizada. Acá también ya hubo una desvirtuación. Claro, que te cambien también, ¿no? Ahí ya hay una desvirtuación. Pero en este caso también hubo problemas con el parte, digo, el accionar de la clínica, quizás el doctor tenga más información desde adentro, desde el propio conocimiento que tienen en el universo de los médicos, pero digamos, hay cosas que dejan que desear. En el caso de Ricardo Ford, obtuve datos de manera privada, se los pasé al doctor para la causa, porque eran muy serios los datos que había para que él jurídicamente, una cosa es un dato que a uno le pasan y otra cosa es que la justicia lo pueda demostrar. Claro. Sí es cierto que hoy día la medicina se ve Perdón, ¿y afectada. estamos hablando de datos de cosas que se hicieron mal? Que encontraste, de Claudio? procedimientos que habían pasado, hablo en el caso de Ricardo Ford, que no fueron correctos. Y que hablaría de un problema serio de la atención médica. Pero repito, la clínica no tiene una responsabilidad porque estamos hablando de la muerte de Ricardo Ford, que fue pero no se nombra nunca la clínica, siempre estamos con anestesia. Exactamente. Por eso, la Nazarena Vélez acaba de tener un problema con su hijo que le recetaron mal unas gotas oftalmológicas y el nene perdió el 50% de la visión por culpa de esas gotas que les recetaron en la clínica. Digo, en algún hay momento una responsabilidad, habría una responsabilidad objetiva que llegará en el momento de probarlo. Claro, pero bueno, primero que empiecen con los médicos. De la ley le cae, porque la responsabilidad puede ser, la responsabilidad puede ser sobre los directores y puede ser una. El tema es, este tipo de causas conllevan 2 situaciones. Una es la condena penal y otra, a efectos y a resultado de esa condena penal, una condena por daños y perjuicios posterior, que ahí habrá que ver si la responsabilidad va solidariamente sobre, en este caso, médico y anestesista, para el caso que fehacientemente queden condenados, ellos y la clínica. Después el juez, en la sentencia, evalúa la solidaridad en función de una situación. Porque para el caso abrimos una clínica con José, y las compañías de seguro que aseguran también. Los médicos tienen seguro, En este caso, al doctor le quería preguntar. En el caso, yo tenía un amigo que realmente, bueno, en el caso de mi amigo se salvó y estuvo muy mal y salió de la clínica y tenía una edad y un riesgo y lo acertaron en este caso. Pero mi pregunta es, semejante clínica. Está claro que acierta en la mayoría de los casos. Es enorme, eso es todos los días. Pero más allá. Pero mi pregunta es, ¿cómo se da esta? Porque pasa con 2 casos emblemáticos, el de Ford y el de Pérez Volpi. Estos son emblemáticos porque son mediáticos. No, por eso, 2 emblemáticos, por eso el porcentaje. ¿Hay muchos más? Pero el porcentaje de famosos que murieron ahí adentro con esa edad es rarísimo. Entonces mi pregunta es, ¿se sabe de que esta clínica haga algún tipo de cosa para bajar los costos que lleva a esto o se han dado como casualidades? Porque está ubicada en un lugar de Buenos Aires de los más caros, uno lo ve, tiene una hotelería terrible, tiene miles de empleados. ¿Qué falla para que se produzcan estos casos? Hay 2 cosas que hay que tener en cuenta. Todo procedimiento médico puede tener un error y puede haber una falla. Y no es una ciencia exacta la medicina. El médico que promete, que la cirugía tiene que ser porque nuestra casística da. Eso es lo que pasa en realidad con la medicina y con la acción en el arte de curar. También es cierto que la medicina está comercializada, se bajan los costos contratando gente no idónea o no con experiencia, porque un gran profesional cobra más caro que alguien recién recibido.
y uno ve que hay un decremento en general de la atención médica, cualquiera de nosotros que va a un hospital o a una clínica lo sabe por la edad que tienen los que te atienden o el tiempo que tardas en que te atienden cuando pedís una consulta. Te interrumpo un segundo para que distingan un tema. Algo que decían ustedes que es, bueno, algunos casos fallan y acompañado con lo que decía el doctor. En derecho, las obligaciones, y en medicina hay obligaciones de medio y de resultado. Todo lo que tenga que ver con una cirugía estética a la que vos te sometés para estar mejor porque querés tener, no sé, la nariz repingada o querés tener... Bueno, eso es una cirugía de resultado. En el caso de la medicina, el tema es que, como dijo bien el doctor, se hace el mejor saber, leer y entender para salvar al paciente. ¿Qué ocurre? Todos los médicos que actúan en defensa como peritos de parte para la parte que ha quedado demandada empiezan a buscar, por decirlo de alguna manera, el artilugio o la chicana judicial para poder sustentar que se hizo todo lo posible y descartar la mala praxis.